Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en la que voy a proceder a presentar uno de los documentos más relevantes, conforme a lo previsto en la Ley de Creación del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que es el informe sobre la situación social y económica de la Comunidad de Castilla y León, en este caso el correspondiente al año 2020. Como saben, se trata de un informe que tiene dos partes diferenciadas. La primera es un informe sobre datos, un diagnóstico de la situación económica y social de nuestra comunidad autónoma. Quiero agradecer naturalmente a los consejeros y consejeras del Consejo Económico y Social, a las instituciones y administraciones que nos han facilitado, como es habitual, exhaustivamente los datos, y al equipo técnico del CES el trabajo realizado para conseguir este documento. Ahora diré brevemente sus características materiales, que ha sido aprobado por unanimidad por el Pleno de la institución hace unos minutos. Esa primera parte de descripción, diagnóstico, recuperación de datos, exposición, explicación y sistematización consta de 3 capítulos, los capítulos que se mantienen a lo largo de todo el informe, que se corresponden con las comisiones de trabajo del CES, economía, mercado laboral, calidad de vida de la ciudadanía, y en la edición actual son 3 capítulos con una extensión de 1.382 páginas. Tiene además el tomo primero un anexo separado de población, dedicado a la población, de 117 páginas, de mapas, gráficos y tablas demográficas. Y hay un segundo tomo, la segunda parte de este informe, que como saben es la parte dedicada a las recomendaciones, porque el informe no solo hace un diagnóstico, sino que formula recomendaciones que son transmitidas a las Cortes de Castilla y León, también a la Junta de Castilla y León. Este año se han incorporado 609 recomendaciones en un total de 96 páginas. Esas 609 recomendaciones se refieren 190 al capítulo de economía, 229 al de mercado laboral y 190 al de calidad de vida y protección social. Esa es la distribución, como pueden apreciar en el informe aprobado esta mañana. Se trata de un informe especial, debemos hacerlo constar. Si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos una reflexión cuando por estas fechas aprobábamos el informe de 2019. Entonces estábamos describiendo, realizando un análisis de datos del año previo al año de la pandemia y nos incorporábamos a formular propuestas precisamente cuando ya estaba desatada la pandemia. Por tanto, hicimos un esfuerzo de adaptación de las recomendaciones. Este año es especial, pero en otro sentido. Este es el informe del año en el que ha empezado la pandemia, una terrible y triste pandemia que ha afectado integralmente, de manera transversal, sistemática, a todas las personas y a todos los sectores económicos y sociales de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, en el tomo primero verán que se ha incorporado una novedad, y es que, por decisión de la Comisión Permanente y del Pleno, se han incorporado introducciones valorativas en las que se sistematiza la influencia, la repercusión de la pandemia en los datos y en su análisis durante todo el año 2020, que es al que se refiere el informe. Les pongo un ejemplo, si les parece. Si analizamos la situación de crecimiento o decrecimiento del Producto Interior Bruto en el año 2020, podemos ver que estamos ante un año absolutamente anormal en el comportamiento de la economía.
Por ejemplo, si ven el dato que refleja la contabilidad regional trimestral en relación con la pandemia, les pongo el caso del segundo semestre del año pasado, la contracción de la tasa interanual fue del 18,7%, en negativo, del menos 18,7%. Simplemente con analizar ese punto, ese dato, esa contracción del menos 18,7%, nos hace ver que estamos ante una situación anormal, excepcional. Y por tanto el análisis que se ha realizado desde el CES es un análisis que necesariamente pasaba por estudiar con detalle los datos y los análisis de los mismos que necesariamente se incorporan en este documento. En relación con las recomendaciones, que es el punto donde existe normalmente mayor debate, mayor esfuerzo por alcanzar acuerdos, elementos comunes de todas las organizaciones. Lo primero que debo destacar y agradecer es la voluntad de consenso que sigue existiendo en el Consejo Económico y Social. No solo no se ha visto afectada por la pandemia, sino que se ha reforzado. Se lo he agradecido en el Pleno a los consejeros y consejeras, con el apoyo de nuestro equipo del CES, con el apoyo también de especialistas externos que colaboran en la elaboración del informe. Esa generosidad y la búsqueda de los puntos de unión de todas las organizaciones, de los expertos y expertas, es realmente ejemplar en el funcionamiento de esta institución. Se hace un esfuerzo enorme, generoso y sobre todo con afán de servicio público para que las recomendaciones que se formulan sobre la base del análisis de los datos sean aquellas en las que pueda haber coincidencia y que además sean positivas, favorables para la sociedad en su conjunto. Se hace un gran esfuerzo, un esfuerzo presidido por el afán de servicio público y por la generosidad. Por tanto, aquellos elementos que pueden servir de causa de distanciamiento no es que se eliminen, el pluralismo es extraordinario, permite llegar a decisiones acertadas, sino que se reconduce con una metodología que a veces llamamos metodología CES, a esa confluencia, a ese consenso que permite que el documento que estamos hoy presentando, el informe anual, sea un documento con gran fuerza. Es un documento que es útil desde cualquier dimensión o posición política y es útil tanto para el legislativo como para el ejecutivo a la hora de articular las decisiones. Cuando hablamos de recomendaciones, partimos de una situación también distinta y difícil, al igual que ha sucedido con el análisis de los datos. Ha habido decisiones urgentes, imprescindibles, que se han ido adoptando durante el año 2020 a nivel estatal y a nivel autonómico, también en el ámbito de las administraciones locales, pero permítanme que me centre sobre todo por su dimensión en el ámbito estatal y autonómico. Fórmulas, muchas de ellas nacidas del diálogo social a nivel estatal y a nivel autonómico. Herramienta que hay que subrayar como herramienta especialmente útil, con carácter general y en estas situaciones en particular. La figura de los ERTE vinculados a la COVID y de las ayudas que se derivan de esos ERTE ha sido un instrumento fundamental para la conservación del empleo, para la evitación de los efectos más nocivos sobre el mercado laboral, que se pueden ver descritos en el informe, que ha padecido España y nuestra comunidad autónoma también, claro. O figuras vinculadas a la protección social, a la consecución de un mínimo de renta permanente o estable, como puede ser el ingreso mínimo vital y su coordinación con la ya consolidada desde hace tiempo, también por previsión del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, renta garantizada de ciudadanía. El esfuerzo que se ha hecho en ese campo y en otros vinculados
a la acción positiva de los poderes públicos, a los servicios sociales, ha sido clave en este año. O la importancia de los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos que se han debido reforzar, que deben seguir en esa línea de articulación de medidas capaces de atender a la ciudadanía con carácter general y en esta situación grave singularmente. De servicios públicos como la sanidad, sin duda. El debate producido sobre la importancia de la atención primaria, como el sistema de servicios sociales, importantísimo también, y la necesaria coordinación, también se habla en el informe de los servicios sociales, de la asistencia sanitaria, del sistema de salud, en lo que se ha dado en llamar la coordinación sociosanitaria, que es una coordinación que afecta también de manera clara a la atención primaria, a los servicios sociales, a administraciones autonómica y estatal y también con repercusión en las entidades locales. O el esfuerzo que se ha hecho de manera extraordinaria en el sistema educativo, con resultados muy importantes también para la realización de manera presencial del curso en todos los sistemas, en todos los niveles del sistema educativo, con ese gran esfuerzo colectivo que ha supuesto a lo largo de este año. Por poner algunos ejemplos con especial eficacia y con especial efecto en la sociedad de Castilla y León. Bueno, todo este conjunto de aspectos que ha sido valorado y que también ilustran buena parte de las recomendaciones para seguir avanzando hacia un sistema donde la acción positiva de los poderes públicos debe ser esencial en la búsqueda de la igualdad, de la libertad real y efectiva y del bienestar, configuran buena parte de las recomendaciones. Y si tuviera que resumir, porque sé que el informe es muy extenso, y en muy pocas palabras, ¿cuáles son los ejes fundamentales de estas recomendaciones? Además del documento de resumen, de presentación que les ha sido facilitado ahora, ¿cómo podríamos resumir? Pues fíjense, hay una regla mnemotécnica que nos puede permitir agrupar las recomendaciones y que podemos vincular a las vocales. En primer lugar, la A de agricultura. El sector agrario, agropecuario de Castilla y León es un sector que protagoniza una parte importante de las recomendaciones. Castilla y León es una potencia en esa materia y, por tanto, en la reactivación, en la reconstrucción económica y social es fundamental que nos basemos en aquellos sectores que son prioritarios, fundamentales, para seguir avanzando, para transformarlos, pero sin prescindir de aquellos aspectos en los que destaca Castilla y León. Y les cito, en primer lugar, el sector agrario, el sector agropecuario, que necesita esfuerzos adicionales también en infraestructuras. Insistimos en la importancia del regadío y las necesarias inversiones en este campo, en este ámbito, así como, naturalmente, el trabajo para mantener la cadena de valor, que es fundamental para que este sector pueda seguir avanzando. Si seguimos con las letras, encontramos en segundo lugar otro sector en el que Castilla y León es una potencia y que hay que aprovechar también para la reconstrucción, la recuperación, que es la energía. El trabajo en las energías renovables, vinculadas al cumplimiento del Pacto Verde Europeo, de la Agenda 2030, la importancia que tiene la energía para el desarrollo, tanto del sector primario como del industrial, como del sector servicios. Es fundamental que abordemos este asunto también como una gran potencialidad de nuestra comunidad para el crecimiento, para la reactivación. Y en este mismo apartado, además de hablar de la energía, debemos hablar del sector servicios. Un sector servicios muy rico, muy variado, con grandes contenidos en nuestra comunidad y que nos puede permitir relanzar desde lo público y desde lo privado y desde la iniciativa público-privada también la actividad económica, el empleo y la calidad de vida en nuestra comunidad autónoma.
Permítame que cite dentro de este sector, por ejemplo, la importancia que tiene el sector de la ciberseguridad en Castilla y León, un sector en el que somos pioneros en España, de los más destacados de Europa, y que ofrece grandes posibilidades a través de la actividad interadministraciones, Administración General del Estado, autonómica y sobre todo a través de la actividad empresarial y de las agrupaciones, por ponerle algunos ejemplos también de ámbito relevante en este sentido. Si seguimos avanzando, nos encontramos con la I de industrialización. Castilla y León, aunque a veces no se perciba de esa manera, es una comunidad que tiene grandes opciones en materia industrial. No es necesario que reitere la importancia que tiene la automoción y todas las empresas vinculadas a la misma, o la importancia que tiene la industria agroalimentaria, donde también somos una potencia. La importancia de la reindustrialización de Castilla y León, del relanzamiento mediante un plan eficaz de la industria, debe estar también en la reactivación después de la crisis de la pandemia. Y en materia de industria, también verán ustedes en el informe cómo se hacen importantes recomendaciones. Aquí hablamos naturalmente de la potenciación de la industria, de la cohesión social, de la adecuada distribución industrial y del desarrollo y transformación en el marco de los planes europeos en este sentido. Quizá una de las conclusiones más importantes que podemos sacar de la crisis de la pandemia es la necesidad de reindustrializar la Unión Europea, España y en particular de potenciar la industria en Castilla y León. Si seguimos avanzando en el orden de la letra, nos encontramos la O de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Comunidad de Castilla y León no solo tiene un reto con esta agenda, sino que tiene una gran oportunidad. Las características de nuestra comunidad hace que el cumplimiento de esos objetivos, además de ser una meta social muy relevante, si ustedes lo observan, verán en el diagnóstico y las recomendaciones cómo se subraya este extremo, es también una oportunidad económica, una oportunidad empresarial y para el empleo estable y de calidad. Aspectos tan significativos como la transformación digital, donde debemos seguir creciendo y además es imprescindible también que avancemos en infraestructuras y en procedimientos e iniciativas de trabajo, o aspectos tan relevantes también en esta materia como la innovación social, donde Castilla y León ofrece posibilidades representativas en este sentido. Así como en otra dimensión que es muy relevante para nuestra comunidad, que es la propia dimensión patrimonial, patrimonio histórico y artístico de Castilla y León, tanto desde la perspectiva de su estudio, de su disfrute, como desde la perspectiva empresarial, también supone otro motor en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que son pluridimensionales y que ofrecen posibilidades amplias. Y por último, si seguimos avanzando en las vocales, nos encontramos la U de universidad, de ciencia, de innovación, de investigación, de transferencia del conocimiento. Otra de las grandes ocasiones, de las grandes oportunidades que tiene Castilla y León es su sistema universitario, un sistema muy consolidado y prestigioso que debe seguir creciendo en calidad, en internacionalización, en inversión pública y privada, y un sistema de ciencia que debe ser ampliado. Por eso también verán en las recomendaciones una insistencia de este Consejo sobre la importancia de la ciencia, de la creación de conocimiento al servicio de la sociedad y de la iniciativa empresarial y del empleo. Y ahí es fundamental avanzar dentro de ese sistema de ciencia en la captación y retención de talento. Por eso se habla de una posible modificación o incluso de la aprobación de una nueva ley de ciencia
tecnología e investigación de nuestra comunidad y en la transferencia del conocimiento, que es la gran llave que permite avanzar en la transformación de todos los sectores económicos y empresariales, en la mejora de esos sectores y en la transformación también de los sistemas de prestación de servicios públicos para incrementar la calidad de vida. En definitiva, es un resumen breve, pero permítanme que así sea. En definitiva, hay varios términos que desde el punto de vista metodológico vienen a complementar estas recomendaciones. Primero, es imprescindible trabajar en cohesión social. La cohesión social, la vertebración del territorio, de los servicios públicos y de la actividad empresarial y económica es la principal herramienta para asumir el reto demográfico. Tenemos que trabajar en cohesión social dentro del territorio de nuestra comunidad, también con carácter general en toda España. No es posible que haya zonas del territorio que queden fuera de planes públicos, que no se fomente la iniciativa privada, que no se fomente el relevo intergeneracional, porque eso dificulta grandemente la resolución del reto demográfico. En segundo lugar, tenemos que hacer una nueva llamada al consenso. El consenso que tiene varias dimensiones. El consenso social, de ahí la importancia a la que antes me he referido y que reitero, del diálogo social. Estamos en una comunidad autónoma que ha querido estatutariamente que el diálogo social sea una de sus señas de identidad y en situaciones como esta sin duda es imprescindible, lo es siempre, pero en situaciones de reconstrucción, una reconstrucción que debe ser participativa, contar con la máxima legitimación, se convierte en un instrumento imprescindible. Y también, siempre que sea posible, del acuerdo y del consenso en el ámbito político. Este es otro de los elementos que desde nuestra institución vemos como útiles y fundamentales seguramente para adoptar decisiones estratégicas de futuro. El tercer término conclusivo es insistir en la necesidad de un plan estratégico de comunidad. Todas las recomendaciones confluyen al final en ese ámbito. Es necesario que en esta metodología CES a la que antes me refería podamos hacer un buen diagnóstico y una estrategia para el medio y largo plazo. En este momento, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo nos ofrecen posibilidades e incluso nos instan a actuar de esa manera, de manera estratégica. Por eso, pronto analizaremos el Compromiso 2030 que ha presentado recientemente la Junta de Castilla y León, con todas las posibilidades estratégicas que ello ofrece y, sobre todo, trabajaremos desde la perspectiva de los planes de reconstrucción tras la crisis, porque todos ellos han de responder a criterios estratégicos, no coyunturales solamente, sino que sepamos cuál es el modelo de comunidad, cuáles son las metas que pretendemos alcanzar con estas medidas. Y por último asunto que les menciono, la importancia de la participación ciudadana, de la participación social, de la participación política en la articulación de esas decisiones estratégicas, en la definición previa de los planes. Como ven, se trata de 609 recomendaciones, mucho mejor detalladas sin duda alguna por los redactores del documento, por los consejeros y consejeras, con el apoyo técnico de esta institución, extensas, bien pensadas, bien medidas, muy calibradas, pero que de alguna manera he pretendido resumir ante ustedes para transmitirles cuál es la voluntad fundamental del CES en este momento. El informe será transmitido a las Cortes de Castilla y León, como es preceptivo. Tendré el honor
de hacerle entrega al presidente de las Cortes próximamente del ejemplar de este informe para planificar su presentación en las Cortes, como saben, también prevista en la ley, en los términos, procedimientos que establezca la mesa, que es a quien le corresponde articularlo. Siempre la relación entre esta institución y las Cortes de Castilla y León es excelente y estamos siempre a disposición de lo que las Cortes nos reclame para poder trabajar en este sentido. Al igual que, como el año pasado, también haremos entrega de este informe a la Junta de Castilla y León posteriormente, siguiendo las relaciones legales, primero a las Cortes, después se hará también a la Junta, con ese afán de colaboración igualmente que la ley nos marca y que nosotros tenemos personalmente con el Ejecutivo y el Legislativo de nuestra comunidad. Quiero concluir agradeciendo a ustedes, a los medios de comunicación, el seguimiento que hacen de la actividad del CES. El CES está conmemorando su 30º aniversario. Este es un año muy especial en nuestra historia. Este es un CES con una actividad ininterrumpida, larga, de los más antiguos en su origen de España, con una actividad que se sigue muy de cerca, el único además que tiene dependencia parlamentaria de todos los que se han creado en nuestra nación. Y quiero agradecerles, como les decía, el esfuerzo por difundir todo aquello que hacemos, lo que hemos hecho en estos años y nuestros planes de futuro. Sin el esfuerzo de los medios de comunicación sería imposible hacer llegar a la sociedad nuestros pareceres. Sin el esfuerzo de todos ustedes sería imposible facilitar la participación. Por tanto, les quiero agradecer que a pesar de las dificultades generadas por la pandemia, hayan seguido informando con tanto detalle de nuestro trabajo y naturalmente nos ponemos a su disposición. Muchísimas gracias. Vertebración, cohesión social, las vocales una por una, agricultura, agroalimentación. ¿Qué ha relevado, o sea, qué ha puesto en evidencia la COVID que antes no estuviera sobre el tapete, que hay que corregir o que hay que mejorar? ¿Qué recomendaciones puntuales ha puesto sobre la mesa la COVID? No sé si me entiende. No me Sí, por fatal. supuesto, sí. Es muy importante la pregunta que formula. Yo creo que son de dos tipos. Por un lado, la necesidad de fortalecer los servicios públicos que son fundamentales para la satisfacción de los derechos constitucionales de todas las personas. Esta especie de tsunami que ha sido y sigue siendo, desgraciadamente, la COVID, ha sido una prueba de estrés de nuestro sistema constitucional, de nuestro sistema estatutario. Hemos podido detectar qué es lo que no ha sido capaz de resistir una situación tan excepcional y tan dura. Creo que debemos aprovechar la ocasión. Es una de las oportunidades que nos ofrece esta terrible pandemia, que es ese diagnóstico sobre nuestro sistema institucional, sobre nuestros servicios públicos. Y ahí sí se insiste mucho. Yo creo que si se ven las recomendaciones, es verdad que el CES ha hablado de los servicios fundamentales, de la sanidad, de los servicios sociales, de la educación, en sus informes previos, pero ahora se ha hecho desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de relanzamiento de aspectos que además con más fundamento quizá, si me permiten esta expresión, que en ejercicios anteriores podemos hacer porque hemos comprobado, ya no con un ejercicio intelectual, sino en la práctica, donde nos puede llevar la falta de decisiones de potenciación en infraestructuras, en financiación y en personal cualificado de estos servicios. Por tanto, creo que ahí hay un núcleo de recomendaciones muy importantes que afectan transversalmente a los principales servicios públicos que se han venido a reforzar en este informe con motivo o como consecuencia de la COVID, de la pandemia. Y en segundo lugar,
Segundo grupo, en el ámbito económico productivo, del empleo. El primer grupo afecta sobre todo a la calidad de vida y a la protección social. Este segundo núcleo afecta sobre todo a la economía, al mercado de trabajo, a la protección también desde la perspectiva de la seguridad social. Aquí creo que las recomendaciones subrayan aspectos que sí podían estar ya de manera indiciaria o embrionaria en documentos anteriores, pero que ahora se reformulan, que es la necesidad, primero, de aprovechar las potencialidades económicas, empresariales y de empleo de Castilla y León. He citado algunas de ellas. Tenemos que ser conscientes que nuestra comunidad es importante en sectores económicos que son estratégicos, que son fundamentales y que hay que seguir trabajando en ello. Uno de los informes que presentaremos muy próximamente desde el CES, por ejemplo, un informe a iniciativa propia, es sobre el ecosistema de salud, por ejemplo, toda la actividad también privada en ese campo tan relevante, por ponerles un ejemplo, porque presentaremos otros. Es decir, la importancia no de partir de cero, no de decir ahora tenemos que redefinirnos, tenemos que reformular, no. Vamos a cuidar mucho lo que tenemos, lo que funciona bien y puede funcionar mejor y puede dar más posibilidades. Y la segunda, la importancia de acelerar las reformas estructurales. Las reformas estructurales que ya veníamos pidiendo y analizando, pero es que la realidad ha ido muy rápido. Y por tanto nos piden la realidad que transformemos ya, que tomemos decisiones, que aprovechemos financiación que va a haber para esto, financiación europea principalmente, para conseguir que los sectores económicos, empresariales de empleo, avancen hacia donde ya querían avanzar, hacia donde ya habían previsto avanzar, pero quizá no había esa premura o esa presión para avanzar. La transformación digital, que no son términos mágicos, es que llevan detrás un contenido muy importante. He citado antes la importancia de la ciberseguridad, por ejemplo, o podría citar la importancia del transporte. El otro día hemos estado hablando del Corredor Atlántico, una iniciativa que hay que relanzar y que también está en las recomendaciones. Sectores que son básicos en esa estrategia y que necesitan esa transformación. O la transformación ecológica o verde, o como quieran denominarla, vinculada al Pacto Verde Europeo. Otro campo en el que en Castilla y León ya se había trabajado, pero que se necesita avanzar. O por último, la importancia de la transferencia del conocimiento. También se venía trabajando en ello. Ninguno de los aspectos que planteamos son nuevos ni partimos de cero, pero hay que relanzarlos de manera fuerte. Y tenemos grandes posibilidades en Castilla y León también en materia de creación y transferencia del conocimiento. Tenemos que evitar que las personas que crean ese conocimiento para después transferirlo al sector económico productivo y a la prestación de servicios públicos se vayan de Castilla y León. Tenemos que captar talento y retenerlo. Y nuestra comunidad está bien situada en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo rápido, importante al respecto. Por eso les sonará, quien se aproxime a las recomendaciones, les puede sonar, si lee previamente la introducción de cada capítulo, esa novedad que hemos incorporado, lo puede ver ciertamente tamizado, reorientado, pero le puede sonar, es verdad, le puede sonar decir, bueno, esta música me suena porque ya la he visto en otros informes. Lo que ha cambiado sobre todo es el ritmo de la música y parte de la letra. Pero, insisto, no partimos de cero. Eso sería una opción estratégica equivocada. Decir, bueno, es que en Castilla y León no tenemos nada, ni destacamos en nada. No es cierto. Al revés, lo que tenemos es que promocionar y dar más fuerza a aquellos ámbitos en los que destacamos, sin lugar a dudas. Incluso que nos reconozcan más nacional e internacionalmente para poder atraer más inversión, para poder retener más inversión, para favorecer más a nuestros empresarios y empresarias, para generar empleo de calidad para nuestros trabajadores y trabajadoras y los trabajadores y trabajadoras autónomos. Esa es la línea de trabajo, esa es la parte de la letra que cambia y el ritmo de la música. Necesitamos un ritmo más rápido. Este es el momento para dar respuestas más rápidas, que no respuestas improvisadas. No estamos hablando de improvisación, sino todo lo contrario. Por eso hablamos de planes estratégicos, de estrategias.
No sé si le aclara la pregunta. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Sí, por favor. Ha hablado de aprovechamiento de financiación, esos fondos europeos de los que estamos pendientes. También ha hablado de necesidad de consenso. No sé si en las estrategias para captar esos fondos europeos el consenso se hace más necesario que nunca. Sé que el CES de alguna manera participa, pero parece que los agentes, en este caso políticos, pues no se les ve muy de acuerdo. Estamos asistiendo a críticas de unos a otros en cuanto a la captación de esos fondos europeos. No sé si se hace más necesario que de verdad se trabaje en conjunto para captarlos y a mí por lo menos lo que estoy viendo me da la impresión de que no se está haciendo así. Me parece que hay 4 aspectos en relación con lo que usted pregunta. En primer lugar, el CES trabaja sobre la base de la participación social. Aquí están representadas las organizaciones más relevantes de la sociedad civil de Castilla y León. También el grupo de enlace, que es una figura que se generó en 2013, contribuye a que haya más organizaciones del ámbito social presentes, como las del tercer sector de acción social, por ejemplo, con esa influencia tan destacada en nuestra tierra. Por tanto, la participación social es clave para las medidas. Primer dato. Eso, ¿por qué? Porque la participación social permite la legitimación de las decisiones, el acierto en el diagnóstico y que los acuerdos se puedan después desarrollar. No es una casualidad, permítanme este ejemplo, que la figura de los consejos económicos y sociales surgiera en Europa, sobre todo liderada por Francia, pero después en Centro Europa, para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una figura que en España llega más tarde por razones evidentes vinculadas a la dictadura, pero esta figura surge en un momento de necesaria reconstrucción después de una crisis terrible, que fue la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los CES surgen entonces, por tanto, participación social fundamental, por lo que he dicho. En segundo lugar, diálogo social. Tiene que haber acuerdos importantes del gobierno con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Hay que cultivar el diálogo social, seguir avanzando y las pruebas a nivel estatal y autonómico han sido importantes. En este año de pandemia ha habido muchos acuerdos nacidos del diálogo social que han dado excelentes resultados. Es la primera vez, por ejemplo, que ha habido un descenso más brusco del Producto Interior Bruto que del empleo. Esto no había sucedido nunca antes en la economía española. Y en gran medida, la mayor parte de los observadores y expertos, yo coincido con ello, lo vinculan a las medidas que han nacido del diálogo social. La posibilidad de frenar el descalabro del desempleo que es tan habitual de la economía española, gracias a que el diálogo social ha respondido pronto. En tercer lugar, es imprescindible, yo creo, la búsqueda del acuerdo político. Lo decía usted muy bien. Si no se adoptan decisiones pactadas políticamente o al menos aproximadas políticamente, se dificulta su legitimación social también. Participación social, diálogo social, acuerdo político hacen que las medidas y los diagnósticos se relancen, se fortalezcan. Y en cuarto lugar, es imprescindible la colaboración entre administraciones. En el ámbito nacional y en el ámbito supranacional europeo. Es fundamental una colaboración fluida, multilateral, leal y colaborativa entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, incluida la nuestra, por supuesto. Debe haber un diálogo fluido, una colaboración permanente y un intento constante de acuerdo multilateral entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas. Me parece una idea excelente que la conferencia de presidentes se reúna a finales de este mes y que lo haga en Castilla y León, que lo haga en Salamanca, además. Parece magnífico. Y también esa colaboración entre administraciones debe darse con las instituciones de la Unión Europea, sobre todo con el Consejo y la Comisión. Es imprescindible que el Ejecutivo Europeo, que es la Comisión fundamentalmente, colabore con los gobiernos de los Estados miembros en la elaboración y decisión lo más consensuada posible de estas políticas. Esos niveles de colaboración elevan ya el nivel de acuerdo y de legitimación y sobre todo facilitan
la financiación que requiere esta reconstrucción. Sin estos 4 niveles, pues se puede estar, pero no se tiene la misma estabilidad. Sin participación social, o sin diálogo social, o sin acuerdo político, o sin colaboración entre los distintos niveles de gobierno, desde la Unión Europea a la comunidad autónoma, con presencia también de ayuntamientos y diputaciones que cumplen una función importante en el desarrollo de esas políticas, se podría actuar, pero lo conveniente desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es que sea lo más participativo y consensuado posible en todos estos niveles. ¿Alguna pregunta más? ¿Públicas están de verdad ayudando a los sectores más desfavorecidos en la pandemia? Las ayudas públicas, me has dicho, ¿no? Hay muchos tipos de ayudas distintas, ¿no? Sería ahora complicado ir analizando una a una. No son solo ayudas públicas, a mí me parece que es imprescindible, lo ha sido y debe seguir siendo las ayudas directas a los sectores empresariales, creo que es fundamental. En el ámbito estatal, en el autonómico y en algunas materias también en el ámbito local, creo que eso es fundamental, la ayuda directa a los sectores. Y en segundo lugar, no solo la ayuda, como decía, sino la articulación de un modelo. ¿Qué quiero decir con esto segundo? Se convierte en fundamental y en las recomendaciones aparece precisamente esas medidas de transformación y relanzamiento de los sectores económicos. No basta con que los empresarios, es fundamental para que continúen las empresas, ¿eh? Si se cierran las empresas, la reactivación se complica mucho, el desempleo crece, por tanto hay que cuidar, hay que mimar las empresas. Pero no basta con eso. Después hay que dar el cauce de crecimiento, transformación de los distintos sectores. La transformación no significa cambio total, vengo hablando en este sentido, significa apertura de nuevas oportunidades, ¿eh? A veces se entiende la transformación como decir hay que cerrar la empresa para abrir una nueva. No, 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 no. O hay que olvidarse de lo que se hacía para hacer cosas distintas. No, porque hay cosas que se hacen muy bien. Es abrir nuevas oportunidades en un contexto diferente. Las previsiones para una mejora económica este 2021. Bueno, nosotros, si ven el informe, propiamente no tenemos un gabinete de prospección o de previsión económica. Lo que hacemos es analizar los datos que nos van facilitando entidades que sí lo hacen, ponerlo en común, debatirlos y después incorporarlos al informe con valoraciones. Me parece, pero insisto, dentro de las limitaciones que nos da no tener nosotros un gabinete propio en este sentido, sino utilizar otros datos, me parece que, y no descubro nada porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que toda la recuperación económica va a estar vinculada a la superación de la pandemia. Esto que, sin duda alguna, hace unos meses pues se oía más y lo decíamos con más frecuencia, lo tenemos que seguir diciendo. No es posible conseguir una normalización en el crecimiento económico, en la recuperación del empleo, si no se supera, si no se resuelve el problema sanitario. Por tanto, esto me permite hacer una nueva llamada a toda la sociedad para que colaboremos, para que seamos conscientes, para que también los poderes públicos, las autoridades sanitarias puedan tomar decisiones, que el objetivo prioritario como sociedad es acabar con la pandemia de una vez, por el coste que tiene en vidas, en salud y por el coste económico y social. Primer elemento. Superada, controlada la situación sanitaria, el efecto sobre la economía va a ser rápido o tiende a ser rápido. ¿Eso qué significa? Que el año 2022, el próximo año, puede ser un año de crecimiento importante de la economía. Todo va a variar de la evolución de la pandemia, evidentemente. Eso nos puede llevar a poder conseguir situaciones semejantes al periodo prepandemia, pues en los primeros meses del 2023. Podríamos volver a una normalización, a una estabilización del crecimiento económico en ese sentido. Entendiendo, yo creo que es una de las consecuencias de la pandemia, que lo que antes entendíamos como crecimiento económico debemos revisar ese concepto.
El crecimiento económico debe ir necesariamente vinculado al crecimiento de la inversión social. Ha habido un cambio muy importante, también lo ponemos en la introducción del capítulo de economía del informe. Ha habido una respuesta distinta de las instituciones nacionales e internacionales, también de las autonómicas, de esta crisis respecto de la de 2008, muy distinta. Afortunadamente, porque esta crisis necesitaba decisiones distintas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el modelo económico ha detectado, sobre todo en los estados más avanzados, principalmente en la Unión Europea o Estados Unidos, que para que haya un crecimiento económico con resultados sociales, con resultados sobre el empleo y la calidad de vida y los servicios públicos, es imprescindible que haya inversión social complementaria de ese crecimiento económico. El crecimiento económico es más estable y se consolida antes si paralelamente hay una adecuada redistribución de la renta, hay cohesión social, término que he utilizado antes, porque si no, el crecimiento económico no necesariamente repercute en una mejora del empleo, de la situación social. Creo que el gran reto para lo que nos queda de año es intentar recuperar la senda del crecimiento. El crecimiento está yendo por ahí, pero la pandemia nos altera permanentemente. Ahora vemos nuevamente cómo resurge la preocupación por el verano y es lógico. Por el verano, desde la perspectiva humana y de salud y desde la perspectiva económica, también es humana y social. Pero el gran objetivo es intentar recuperar la normalidad en el crecimiento para conseguir que el gran esfuerzo que debemos hacer, también con los fondos adicionales, los fondos extraordinarios, es conseguir que 2022 sea el año del crecimiento con inversión social. Para conseguir a principios del 23 estar en parámetros económicos razonables, pero estables también, no solo razonables, sino también estables desde la perspectiva de la continuidad o continuación, si prefieren ustedes, del modelo del Estado social y democrático de derecho a pleno rendimiento. ¿Alguna pregunta más? Pues les reitero mi y nuestro agradecimiento por su atención y por su presencia aquí en la mañana de hoy. Muchísimas gracias.